Sí, profesor. Ya, perfecto, bien. Habíamos quedado acá la semana pasada, ¿no? Hablando un poco de la historia de la antropología forense en el mundo, y creo que habíamos quedado en esta lámina de Pablo Broca, que hemos mencionado sobre la importancia que tuvo para el desarrollo de la antropología física, ¿no? Específicamente para el campo, posteriormente del campo forense, donde Paul Broca había fundado la primera cátedra de antropología física de la Universidad de París, ¿no? Desarrollando lo que eran las bases del instrumental, que en la actualidad mucho de él se utiliza, ¿no? Estaríamos hablando de instrumentales que se requieren o que se tienen para poder hacer mediciones en los huesos, ¿no? Para tomar longitudes totales, para tomar diámetros verticales, para tomar anchuras, eh, para tomar una gran cantidad de medidas que te permiten poder estandarizar y poder conocer el sexo del individuo a través de las mediciones. Permite también conocer un poco la incidencia racial o la incidencia biológica que pudo haber tenido el individuo, ¿sí? Así como algunas asimetrías presentes producto de alguna enfermedad o algún proceso degenerativo. Muy bien. Entonces, estas realmente son las utilidades, pues, de estas herramientas que se tienen para el campo de la antropología física. Luego, no sé si esta parte la habíamos hablado, que estaría César Lombroso, perdón, donde los estudios que él propuso, a pesar de que en la actualidad se encuentran totalmente desactualizados o no se encuentran vigentes, los postulados de César Lombroso. Para que no lo recuerdes, César Lombroso hablaba un poco de la teoría del hombre criminal, es decir, que los individuos, por las diferentes características que podían presentar, las diferentes morfologías que podían presentar, de diferentes formas de tamaño que podían presentar a nivel de sus cabezas, eso hacía que tuviera más tendencia hacia la delincuencia que otras personas que no tenían una cierta cantidad de medidas. Por supuesto, esas teorías fueron totalmente desvirtuadas más adelante, porque el hecho de que una persona tenga una región cefálica de un tamaño específico o de una morfología específica no quiere decir necesariamente que sea un delincuente, ¿ya? Entonces, lo importante de los postulados de César Lombroso, a pesar de que, como les indiqué, no estaban o no fueron reconocidos por la ciencia, bueno, sencillamente fue la importancia de haber descrito las diferentes morfologías que se pueden presentar a nivel de los cráneos de las regiones cefálicas de los individuos. Tenemos a Thomas White también, fue importante para la parte de la antropología física porque realizó las primeras mediciones, ¿no? Y el establecimiento de la determinación de sexo en individuos a partir de el esternón. ¿Okay? O sea, hizo las primeras determinaciones de las variables antropológicas en cuanto a lo que es edad, estatura y sexo. Muy bien. Evidentemente ya en la actualidad existen otros elementos para poder determinar estas variables antropológicas, como lo pueden ser, por ejemplo, la carilla del cuarto arco costal, la carilla de la sínfisis púbica para determinar edad, ¿ya? Las carillas mediales de la clavícula, la composición interna de un hueso, ¿sí? Y para estatura se utilizan, por ejemplo, mediciones de huesos largos, ¿sí? Para el sexo se utilizan, por ejemplo, morfologías del cráneo, morfología de la pelvis, ya que te permiten determinar el sexo del individuo. Luego, hacia un tiempo más reciente, ¿no? Más hacia acá, ya hacia nuestro siglo aproximadamente, siglo anterior, tenemos a Wilton Krugman, ¿ya? Que Wilton Krugman hizo una guía interesante para la identificación de material óseo en el año 1939, ¿ya? Incluso la guía pues está orientada, creo que ustedes lo buscaron, lo buscaron cuando yo les mandé la tarea de buscar los autores. Él es uno de ellos, ¿no? Está Krugman e Iskan, quienes fueron autores de esos libros, ¿sí? Que son referencia pues para el estudio antropológico
con la finalidad de poder hacer determinaciones de variables generales. ¿Ya? Tenemos a Dale Stewart, ¿no? Quien fue un asesor de del FBI en los casos de antropología forense, ¿no? Sobre todo donde existían cadáveres descuartizados, desmembrados, ¿ya? Y entonces se requería la pericia del antropólogo físico aplicado de campo forense con la finalidad de poder articular las diferentes partes del cuerpo que se pudiesen encontrar, que se pudieran haber levantado, para ver si corresponde o no corresponde al mismo individuo, y también buscar los elementos individualizantes y particularizantes de la osamenta para poder hacer los procesos de identificación. ¿Ah? Luego más adelante teníamos a William Bass, ¿sí? Quien, bueno, capacitó en sus primeros inicios a más de 30 antropólogos certificados, ¿no? Por la Junta de la Asociación Americana de Ciencias Forenses. Entonces ahí William Bass hizo esa capacitación de estos primeros antropólogos que posteriormente pues se fueron disgregándose a lo largo de los Estados Unidos, ¿no? Para poder hacer su trabajo. Luego tenemos a Clyde Snow, ¿no? Quien fue una referencia muy importante para la antropología forense latinoamericana, porque Clyde Snow fundó diferentes grupos a nivel de Latinoamérica. Mayormente vamos a ver sus trabajos en Argentina, por ejemplo, con la creación del equipo argentino de antropología forense, cuando luego o sea, en el periodo de la guerra, en el periodo del conflicto interno que tenía Argentina para los años de 1980, la dictadura, o algunos años anteriores a 1980, existieron muchas desapariciones de personas pues que estaban en contra de la dictadura. Y bueno, estas luchas sociales pues llevó a que los gobernantes de aquel país pues aplicaran técnicas de desapariciones forzadas, asesinatos, ¿cómo se llama esto? Fusilamientos, ¿no? Entonces se creó esa comisión o ese grupo de familias que estaban buscando a sus personas desaparecidas, ¿no? Que se llamaron las abuelas o las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Entonces, esta organización, buscando justicia, buscando poder resarcir la justicia por sus familiares desaparecidos, pues se ven en la necesidad de que alguien los ayude a buscar a esas personas que están desaparecidas. Entonces Clyde Snow se dirige de los Estados Unidos hacia la Argentina, ¿okay? Funda el equipo argentino de antropología forense, incorpora adentro de las filas de este equipo a una serie de antropólogos pues, que comenzaron a realizar trabajos relacionados con el área de la antropología física forense, a realizar excavaciones en lugares donde presuntamente pudieran haber estado enterrados estas personas que fueron víctimas de la dictadura, ¿ya? Y bueno, funda el equipo argentino como tal, ¿no? Eh, posteriormente a ello, también funda el equipo guatemalteco de antropología forense, ¿ya? Gladys Snow, con la fundación de este equipo y también con el aporte o el beneficio o la ayuda de poder fundar el equipo peruano de antropología forense, pues da un paso importante dentro del desarrollo de esta ciencia a nivel latinoamericano. ¿Sí? Mayormente por los aportes realizados por Clyde Snow han sido orientados al apoyo a las víctimas de personas desaparecidas, ¿ya? Para poderles brindar un respiro o poderles brindar una especie de ayuda, ¿sí? En el momento en que no hay más ninguna otra persona que puedan estar ayudando para la búsqueda de estos cuerpos en regiones o en sitios alejados. ¿Bien? Entonces, Clyde Snow fue un pionero en esa parte aquí a nivel de Latinoamérica. Entonces, bien, ya pasando un poco entonces lo que son los autores que mencionamos anteriormente, porque realmente son muchísimos los que han dado aportes para el desarrollo de la antropología física forense a nivel de acá del continente americano.
¿sí? Sin embargo, ahí están los principales, ¿no? Porque también hay un grupo de autores hacia el lado europeo, ¿sí? Pero como les dije al principio, la escuela de antropología está dividida en dos vertientes o en dos ramas formadoras, la escuela americana y la escuela europea. Nosotros mayormente nos orientamos acerca de la formación de la escuela norteamericana. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando nosotros estamos hablando de identidad o de antropología forense, nosotros estamos hablando de qué? Nosotros estamos hablando de estudio del individuo, ¿ok? Estudio, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de identificar, es decir, con el fin de devolverle la identidad a ese cuerpo que la ha perdido, es decir, que ha tenido un proceso tal vez de muerte violenta o tal vez de putrefacción, el proceso desde el momento en que falleció hasta el momento en que se ubicó. ¿Sí? Y bueno, el objetivo principal del antropólogo es hacer la identificación. ¿Sí? Entonces, para ello se aplican diferentes técnicas, diferentes metodologías y siempre basado en un principio, que es el principio de identidad. ¿Okay? Este principio de identidad, ¿qué quiere decir principio? En principio estamos hablando de aquellas situaciones o aquellos momentos en donde se debe tener presente la existencia o donde se debe tener presente la necesidad de que se deben cumplir una serie de pasos metodológicos, una serie de pasos sistemáticos para poder dar respuesta a un evento que así lo requiera. Entonces, el principio de identidad, ¿ya? Nos refiere a que una cosa o una persona está definida por un conjunto de características, ya sean naturales o adquiridas, que hacen que sea diferente de todas las demás, aun aquellas de la misma especie. ¿Okay? ¿Qué quiere decir este párrafo de 4 líneas, bien pequeño, pero bien interesante, ¿no? Este párrafo nos refiere, este párrafo nos indica, ¿sí? O nos conceptualiza que nosotros, cada uno de nosotros, yo, las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ustedes, ¿no? Todos, cada uno de ustedes, incluso entre los mismos familiares, los mismos vecinos, los mismos compañeros de trabajo, etcétera, ¿okay? Cada uno de nosotros nos define, estamos definidos como tal por un conjunto de elementos característicos. Sí, es verdad que pueden haber elementos que nos podamos asemejar o que podamos ser similares, ¿no? Incluso a veces en la calle vamos y decimos, ay, mira, oye, esa persona que está allá se parece a fulanito, o esa persona que va por aquí tiene los mismos rasgos de fulanito. Puede que sí, ¿sí? Puede que existan rasgos generales que puedan ser similares a las de otra persona. Sin embargo, existen otros rasgos que no son tan generales, sino son un poco más específicos, más particularizantes, más individualizantes, y esos rasgos son los que nos van a diferenciar unos de nosotros. ¿Sí? Es decir, nos van a permitir diferenciarnos, ya sean a través de la huella dactilares, a través del pabellón auricular, a través de la forma de cómo camina, la forma de cómo se desgastan, cómo se generan las marcas ocupacionales en mis huesos. ¿Okay? Entonces, todos son esa sumatoria de características es lo que hace que podamos diferenciarnos unos hacia otros. Muchas veces estas características en algunos casos son naturales y otras pueden ser adquiridas, ¿no? Cuando nos referimos a esto, que estas características pueden ser heredadas, ¿okay? A través de la información genética que nos transfiere nuestro padre, ¿okay? Y en este caso, estas características son naturales. Sin embargo, pueden haber otras características que también se pueden dar y también pueden estar presentes en el momento después del nacimiento, como lo son, por ejemplo, las marcas, los lunares, las cicatrices, ¿okay? Las lesiones que pueden existir. Entonces, estas son características adquiridas, es decir, no vinieron con el individuo en el nacimiento, sino que el individuo las adquirió en el proceso de crecimiento o en el proceso de desarrollo o en el proceso de adultez. ¿Ya? Entonces, este conjunto de características naturales o adquiridas hacen que una persona sea diferente de todas las demás, aún aquellas de nuestra misma especie. Nosotros nos vamos tal vez a los gemelos univitelinos o los gemelos idénticos, como también por ahí les podemos escuchar.
¿ok? Y pues bueno, en algunas ocasiones vamos a poder diferenciar o vamos a poder observar que existen rasgos muy similares, ¿ok? Rasgos muy similares, rasgos físicos, sin embargo, con una observación un poco más detallada, con una observación un poco más precisa, vamos a lograr determinar y observar algunas morfologías distintas, algunos cambios distintos en la morfología propia del individuo, ¿ok? Siempre va a haber algún punto importante que diferenciar. Por eso hablamos de una observación que no es general, sino una observación detallada, una observación bien particular, ¿ok? Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver todas esas características eh, que sean distintas en cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces también hay características que pueden ser funcionales, como les indicaba, ¿no? En cuanto a la función de los brazos, las piernas, el cuerpo como tal, y eso va a hacer que nosotros nos podamos diferenciar. Entonces, cuando vamos a hacer un trabajo en la parte de identificación, en la parte de identidad, es necesario conocer este principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos elementos individualizantes y particularizantes son los que tenemos que enfocar, son los que tenemos que buscar, ¿sí? Para poder realizar la identidad del individuo. En algunos casos son muy fácilmente observables. En algunos casos se observa facilito una fractura, una lesión, algo que haya dejado marca en el hueso, ¿sí? Pero en otros casos no es posible realizar esa diferenciación, ¿sí? Entonces, estos son elementos y situaciones que hay que tener en cuenta en el momento de poder hacer los trabajos en el campo de la antropología. Aquí tenemos otro concepto ya importante que está relacionado con el contexto de la identificación, porque esto es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Estamos viendo los primeros conceptos de lo que es o lo que sirve para identificar a un individuo en el campo de la antropología físico-forense, ¿ya? Entonces aquí tenemos identidad. Este concepto nos dice que identidad es el conjunto de características morfológicas, anatómicas, funcionales, particulares y culturales que definen la personalidad propia de una persona, diferenciándola de sus semejantes, ¿okay? ¿Qué nos quiere decir esto? Que la identidad de nosotros, la identidad de, de cada uno de nosotros, ¿sí? Está influenciada, sí, la palabra sería influenciada, ¿sí? Está demarcada, está marcada por estas características de morfología, ¿no? Cuando hablamos de morfología estamos hablando de formas, ¿okay? Las formas, por ejemplo, que puede tener mi región cefálica, una forma ovalada, la forma que puede tener la disposición de mis dedos, ¿sí? Son dedos largos, la forma que pueden tener mis uñas, son uñas medianas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? La morfología que puede tener el pabellón auricular, donde se pueden sacar hasta 11 puntos característicos para poder identificar a un individuo, ¿sí? La morfología que está aquí en las huellas. Recuerden, nuestras huellas están compuestas por surcos y crestas, y que esas surcos y crestas son los que hacen los dibujitos que tenemos nosotros en la huella dactilar, ¿okay? Entonces, esas características morfológicas hacen que seamos únicos, igual que las características anatómicas, ¿okay? Estamos hablando de las características anatómicas de aquellas personas que tienen sus dos brazos, sus dos piernas, su región cefálica, sus 10 dedos, 5 en cada mano, ¿sí? Entonces, esas sumatorias van a hacer que me permitan corroborar la identidad. Características funcionales y particulares y culturales, ¿sí? Cuando hablamos de características funcionales, estamos hablando de cómo funciona, es decir, cómo se mueve, cómo se balancea el cuerpo de la persona, cómo se camina, ¿sí? Para ver si camina con alguna dificultad, para ver si camina eh, con algún problema, ¿ok? Y esas son características funcionales. Y existen también lo que son las características particularizantes, ¿ya? Que son las que, particularizantes culturales, que son las que se generan evidentemente por acción de la misma cultura. Las pinturas en la cara, la colocación de accesorios en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Etcétera. Entonces, esta sumatoria de elementos morfológicos, anatómicos, funcionales y particulares definen a la personalidad propia de una persona y la diferencia de las demás.
incluso aún aquellos de la misma especie y aún aquellos de embarazos o aquellas personas que son gemelos o que forman parte del grupo de gemelos univitelinos o que son gemelos idénticos, ¿no? Luego tenemos la palabra que es identificar. ¿Sí? Identificar no es más, como lo dice la Real Academia Española de la Lengua, comprobar si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos encontramos o cuando las autoridades se consiguen un cuerpo en, no sé, en cualquier parte de la vía, la carretera, etcétera, ¿okay? Ese cuerpo va hacia el área de la morgue. ¿Okay? ¿Qué pasa? Es probable que ese cuerpo haya tenido familiares. ¿Okay? Y esos familiares son los que reconocen y los que requieren que se les entregue el cuerpo para ellos poder realizar su proceso de inhumación de acuerdo a su ritual correspondiente. ¿Okay? Entonces, nosotros, al momento de hacer estos cotejamientos, nosotros comprobamos que realmente la persona que está o el cadáver que ha sido levantado corresponda realmente al que nos está indicando el familiar que es o que, que corresponde a lo que sería el primo o el abuelo o el tío o el familiar que está buscando. ¿Okay? Es decir, viene, se acerca a la morgue y dice, yo, ese cadáver que consiguieron allá en Cerro Patacón, por ejemplo, ese corresponde a mi primo. Es decir, él está lanzando una idea de que posiblemente esa persona sea su primo. Entonces nosotros desde el punto de vista técnico tenemos que comprobar si realmente ese señor que está ahí cumple con las características del primo que está indicando la otra persona. Entonces ahí estamos nosotros haciendo el proceso de identificación, comprobando si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. Ajá. Individualización. Ya, un segundito. Ok. Individualización. Es la asociación de todas las características que definen a la personalidad propia de una persona para establecer la comparación y clasificarlo como tal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos haciendo un proceso de individualizar, ¿sí? Es que estamos buscando, estamos evaluando, ubicar todas aquellas características que me van a permitir a mí agrupar a los individuos en un momento en que los estemos buscando. Por ejemplo, si yo tengo 50 cuerpos, ¿ok? Y yo de los 50 cuerpos estoy buscando una sola persona, entonces mi primer proceso es tratar de individualizar, es decir, yo tengo que evaluar cuáles son las características físicas y las características de datos generales del individuo, ¿okay? Para poder ubicarlo. ¿Sí me escuchan? ¿Lo escuchan? Profe, se escucha lejos. Ya. Ajá, ¿me escuchan? Si me Un dicen si me poquito escuchan. más, pero igual se escucha medio lejos. Ya. Voy a ver si ahora está. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Se escucha? No me escucha ustedes. Más o menos. Ahora sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces No, hablábamos. profe. ¿No se escucha bien? Se escucha como si tuviera algo en el micrófono. ¿Cómo? ¿Se puede acercar un poquito ¿Cómo más me al dices? micrófono?
Sí, claro, ¿cómo no? Ajá, y ahora. Mejor. Ajá, ahora sí se escucha mejor. Se sigue escuchando lejos, pero se escucha mejor. Y ahora, ahora. ¿Aló? Yo lo escucho bien, no sé. Sí, ahora sí. Yo creo que se escucha mejor. Ujú. Bueno, entonces hablábamos de los procesos de individualización. Ok, perfecto. Entonces, los procesos de individualización es esto, ¿no? Es sencillamente sumar todas esas características que pueden estar presentes en un individuo, ¿ok? Para posteriormente poder identificar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 50 individuos y yo estoy buscando a un individuo de sexo masculino, entonces de los 50 individuos tengo 25 individuos femeninos y 25 individuos masculinos, ¿ok? Entonces nada, yo en este proceso aquí comienzo mi proceso de individualización. Es decir, extraigo a los individuos femeninos, los saco del patrón de análisis, del patrón de estudio que voy a estar realizando, ¿ok? Y posteriormente comienzo otro proceso de individualización. Entonces, por ejemplo, yo estoy buscando de los 25 individuos de sexo masculino, estoy buscando uno que tenga un rango de edad entre 20 y 25 años. ¿Ok? Entonces, de los 25 individuos de sexo masculino, retiro todos los que sean subadultos o retiro todos los que sean adultos mayores y me quedo con el grupo que tenga aproximadamente una edad entre 20 y 25 años. ¿Ok? Vamos a suponer que de 25 quedan 10. ¿Ya? Entonces luego de esos 10 estoy buscando un individuo que mida 1,80 metros aproximadamente de estatura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Todo aquel individuo que sea menos de 1,80 metros no lo incluyo dentro del estudio. De esos 10 me quedan 2. ¿Okay? Y posteriormente de esos 2, entonces yo ahí es donde comienzo a buscar qué elementos pueden ser individualizantes. ¿Sí? Por eso es individualizador. ¿Ya? ¿Qué elementos son individualizantes que me permitan a mí determinar la identidad de ese individuo? Entonces, individualización no es más que ubicar esos elementos que me van a permitir a mí extraer a un individuo de un grupo que se puede encontrar bajo estudio o de un grupo que esté sometido a un proceso de identificación. ¿Okay? Eso es lo que sería la individualización. Y luego tenemos la identificación, que sencillamente son los procedimientos técnicos científicos mediante los cuales se analizan todas las características que definen la personalidad propia de una persona para establecer su identidad e individualización. Es decir, cuando yo hago un proceso de identificación, esto quiere decir que estoy realizando procedimientos técnicos, ¿ok? Y científicos, porque estoy aplicando ciencia para poder determinar o para poder realizar la identificación de un individuo como tal. ¿Okay? ¿Qué técnicas o qué ciencia puedo estar yo aplicando para poder hacer la identificación? Sencillamente, la técnica de la observación, ¿no? Pero la técnica de la observación científica. Es una técnica de una observación que es libre de cualquier prejuicio, es, es una observación, como digo, libre de cualquier prejuicio o libre de cualquier actividad o cualquier pensamiento previo que pueda ser discriminante, ¿sí? Que pueda tener tal vez un componente subjetivo, ¿ya? Que no sea objetivo, ¿sí? Entonces, los procedimientos técnicos y científicos es lo que nosotros aplicamos para poder hacer la identificación de los individuos. ¿Ok? No son técnicas provenientes del espacio ni técnicas provenientes de la magia, ¿no? Como algunas personas tal vez pueden creer. No, los procedimientos antropológicos son técnicos y científicos. Entonces se analizan toda esa serie de elementos para poder llegar a la identidad de un individuo, es decir, devolverle la identidad a un individuo que la ha perdido. Esa es la intención
de los procesos de identificación. ¿Okay? Entonces, una vez que la identificación se ha realizado, ¿okay? Que todos los elementos hayan coincidido, ¿qué quiere decir esto? Que de los elementos generales, es decir, de la cuarteta antropológica que fue evaluada, ¿okay? Y que consiste en determinar el sexo, la edad, la estatura, la afinidad biológica y la composición física de un individuo, ¿okay? Cuando tú tienes esa información ante post-mortem y tú la comparas con la información ante-mortem que brinda el familiar a través de una entrevista antropológica, ¿sí? Y cuando hay coincidencia en todos estos elementos, cuando hay coincidencia en todos estos puntos descritos en el estudio antropológico, entonces se habla de una identificación positiva o confirmatoria. ¿Muy bien? Entonces la identificación positiva o confirmatoria es cuando se da ese cotejamiento y todo coincide entre la información ante-mortem y la información post-mortem. ¿Okay? La información ante-mortem, recuerden, es la que nos brinda aquí los familiares, los allegados a la víctima, que nos indican cómo era, cómo tenía el cabello, cómo tenía las cejas, cómo tenía la cara, cómo tenía las manos, cómo tenía los pies. ¿Okay? Entonces, toda esa información que nos brindan los familiares y que se coteja con la del cadáver. Una vez que coincida todo eso, sencillamente es la identificación positiva. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante identificar? Vamos a ver, ¿quién me puede decir por qué es importante identificar? ¿Qué les parece que es necesario hacer los procesos de identificación de un cuerpo? A ver, ¿quién me puede compartir su opinión o su forma de pensar por qué es importante la identificación? Vamos a ver por acá. A ver, ¿quién le puedo preguntar por aquí? Para confirmar que es la persona que están buscando, que se desapareció, por ejemplo. Muy bien, Astrid. Puede ser eso para confirmarla. Muy bien. Y ojo, esto que les voy a comentar es muy importante, ¿no? El por qué la identificación y por qué debe ser de la mejor, o sea, realizado de la mejor manera, de la forma más adecuada. Porque, bueno, evidentemente ustedes, no sé si ustedes, alguno de aquí vaya a tomar el campo de la antropología forense o de la medicina forense, pero sí van a ser tal vez médicos en centros hospitalarios, en hospitales, ¿sí? Que en algunos casos puede pasar circunstancias de conflicto o circunstancias de dificultades y que luego los procesos de identificación de los cuerpos se les puede hacer complejos y eso puede traer inconvenientes más adelante. ¿Eh? Les doy un ejemplo clarito. Fíjense, yo estuve trabajando el año pasado en Guayaquil, estuve trabajando en Ecuador realmente durante 3 años, ¿no? Ustedes muy bien saben, pues cuando comenzó la pandemia del COVID-19, pues los primeros respondedores del área, ¿quiénes fueron? O sea, los primeros que respondieron a atender a las personas que estaban sufriendo con el virus y todo esto, ¿quiénes fueron? Los hospitales, ¿no? Los hospitales y los centros de salud, por supuesto. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? Que debido pues al evento, a la situación, pues las personas comenzaron a morir, ¿no? Los cuerpos de las personas comenzaron a morir, no solamente en Guayaquil, en la mayoría de las partes del mundo, los cuerpos se empezaron a agrupar, ¿no? Se empezaron a juntar, se empezaron a colapsar las morgues en los hospitales, comenzaron a colapsar los espacios donde se podían tener los cuerpos en cada uno de los hospitales o centros de salud del Estado. ¿Okay? Entonces eso trajo una dificultad adicional a la catástrofe ya del COVID-19, ¿no? Que fue la ubicación de manera errónea de los cuerpos en lugares no destinados para la colocación de cuerpos, ¿no?
como la cantidad de fallecidos fue muy alta y sobrepasó la capacidad de atención de los centros hospitalarios, médicos de salud, etcétera, ¿qué hicieron? En algunos lugares contrataron los servicios de contenedores refrigerados. ¿Okay? Estos contenedores, bueno, que pueden tener un sistema de refrigeración, ¿ya? Y los utilizaron como morgues móviles, ¿no? Estamos hablando que esto fue en Ecuador, ¿ya? Entonces, al utilizarlo como morgues móviles, ¿qué hicieron? Fueron colocando los cuerpos dentro de ese contenedor, uno al lado de otro, pero estos cuerpos fueron aumentando en su volumen y en su tamaño, es decir, ya no fueron 1, 2, 3, 4, 5, sino fueron 20, 30, 40, 50, 60, 80, hasta 100 cadáveres metidos dentro de un contenedor. ¿Okay? Todo esto bajo la administración del hospital. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que metieron todos esos cuerpos en esos contenedores mientras, bueno, los venían a retirar los familiares, las dificultades que habían por el tipo de virus que estaba en la calle, eh, las, todas esas dificultades que se venían dando, ¿no? Los tiempos de espera tardaron muchísimo para poder entregar los cuerpos a los familiares. Entonces, esa aglomeración y esa identificación de manera errónea trajo como inconveniente, trajo como dificultad que no se pudieran entregar todos los cuerpos a sus familiares, que no se pudieran devolver los cuerpos a sus familiares. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya no se sabía, por ejemplo, si una familiar venía a buscar a Juan o un familiar venía a buscar a Pedro, nadie sabía quién era Juan y quién era Pedro dentro de un contenedor que tenía 100 y pico de cadáveres, ¿no? O sea, era un proceso bien difícil, porque los rotulados no se hicieron de la manera adecuada, las identificaciones no se hicieron de la manera adecuada, ¿ok? Y entonces estos cuerpos perdieron su identidad, ¿sí? En un espacio confinado, en un pequeño contenedor refrigerado, los cadáveres perdieron su identidad, porque perdieron sus documentaciones, sus papeles, donde indicaban que ellos se llamaban Juan Pérez o se llamaban José Rodríguez o el nombre que hayan tenido ellos. Esos papeles se perdieron. Y en el momento de que se perdieron, pues se perdió también la identidad de los cuerpos. Muy bien. Entonces, existe a nivel de los diferentes procesos que se llevan a cabo la necesaria identificación de los cuerpos con fines civiles, con fines culturales, con diferentes fines realmente. ¿Bien? Y es por eso que yo digo la importancia de la identificación de un cuerpo. ¿Bien? Ya Astrid nos respondió que ciertamente es bien importante el proceso de identificación, ¿no? Pero ¿quién más tiene una otra opinión acerca de por qué es importante hacer una identificación del cuerpo? ¿Para qué? ¿Para qué se hace? ¿Quién me puede decir esta respuesta? Vamos a ver, ¿quién está disponible por ahí? A ver, ¿quién está disponible por ahí? Para que me responda por qué es necesaria la correcta identificación del cuerpo al momento del fallecimiento. A ver, por aquí. Alexandra Cisneros. Por ejemplo, A ver si cuando está. hay que proporcionar los datos a algún policial, hay que eh, demostrar la causa de muerte verdadera, pues, la oficial. No tanto así. No tanto así. Vamos a ver quién está por aquí. Laura. A ver si está Laura por acá. Hola, profe. Lo acaba de decir usted por manera cultural y civil. Ya. Debe de tener todos los datos y la identificación de la persona para poder cerrar el ciclo, tanto sea de fiscalías o sea simplemente para dar los datos de defunción del mismo.
Muy bien, ok, muy bien. Está bien tu concepto sobre esto. Vamos a ver qué dice Irving Marengo. No sé si Irving Marengo está por ahí. Creo que no está. Vamos a ver a Giancarlos. Profe, no lo escucho bien por si me llama. Belén Deus. Ok, Belén, tranquila. Vamos a ver si Juan Carlos está por ahí. No, no está por ahí Juan Carlos. Vamos a ver. Cristian González. Cristian González. No, tampoco. Bueno, fíjense por qué es importante la identificación. Le voy a colocar este pequeño párrafo que está acá, que es del protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota es un documento que se elaboró, ¿sí?, con la finalidad de hacer investigaciones de muertes potencialmente ilícitas. ¿Okay? Es decir, muertes que pueden darse, que pueden suceder en diferentes espacios, diferentes momentos, ¿okay?, donde una persona se puede encontrar en cautiverio, o se puede encontrar capturada o detenida por alguna circunstancia por agentes del Estado, ¿no? Sin embargo, a pesar de que este protocolo, que es el año 2016, es para este tipo de muertes, ¿no? Yo de este protocolo extraigo este pequeño párrafo relacionado con la identificación de cadáveres. ¿Okay? ¿Por qué me parece sumamente importante? Por esto que dice aquí, ¿no? Fíjense que dice que la identificación de cadáveres o la identificación de personas es la asignación del nombre o identidad correctos a unos restos humanos. Vamos a pasarnos al ejemplo que yo les estaba dando hace ratito, de cuando en los hospitales allá de Guayaquil metieron a la gente en contenedores, ¿no? A los cadáveres los metieron en contenedores y los nombres que ellos tenían puestos por unos papelitos se borraron. ¿Okay? ¿Qué pasó? Cuando los familiares querían venir a reclamar a su cuerpo para poderle dar la cristiana sepultura, como dijo Laura, ya poder aplicar el ritual funeral de acuerdo a su creencia religiosa, ¿okay? Cuando iban a retirar el cuerpo del hospital para poder llevárselo a enterrar, el hospital no sabía quién era quién, porque los cadáveres no tenían datos de identificación. ¿Okay? Entonces, muchas veces, de una actitud poco irregular, los hospitales cogían el primer cuerpo que veían, la primera bolsa que veían, y se lo daban a la persona que venía a reclamar. ¿Okay? A la persona que estaba pidiendo su cadáver. Entonces, esto trajo una asignación de nombres de forma errónea, una asignación de datos de identidad de forma errónea. En algunos casos se dieron cuenta que existían errores al momento de la entrega porque había gente que abría las bolsas de cadáveres, ¿sí?, para ver quién se encontraba dentro, y cuando venían a ver, estaban buscando un hombre y les aparecía una mujer, o estaban buscando una persona joven y apareció una persona anciana, ¿okay? Estaban buscando una persona alta y apareció una persona baja. Entonces, por no llevar el control del proceso de identificación, en el caso del hospital, se produjeron esta cierta cantidad de errores, que entre ellos fue la mala asignación del nombre o la identidad correcta de los restos humanos. Entonces, ¿cómo repercute dentro de la sociedad o cómo repercute dentro del individuo, dentro del ser humano, esa correcta asignación del nombre y de datos de identificación del individuo al momento de hacer la identificación técnica? ¿Okay? Primero, porque se atiende a lo que son necesidades humanitarias. ¿Okay? ¿Qué son necesidades humanitarias? Bueno, sencillamente las necesidades humanitarias son estas necesidades que podemos tener todos, ¿okay?, que pueden tener ustedes, que puedo tener yo, cuando nos estamos enfrentando a una situación que nos esté vulnerando nuestro derecho, que nos estén, nos sintamos tal vez en desventaja ante los eventos que se vienen dando. ¿Okay? Entonces,
el momento de que se pierde, el momento que se da el extravío, ¿sí?, de cadáveres, o que no se sabe cómo hacer la identificación de un cuerpo, entonces ahí se está atendiendo de forma humanitaria, o atendiendo las necesidades humanitarias de las personas que están pidiendo esos cuerpos. Pero ¿por qué es humanitaria? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso de ser humanitario con que yo le devuelva un cuerpo a un cadáver? Porque nosotros estamos haciendo un proceso de identificación, ¿okay? Estamos haciendo una identificación que no puede hacer otra persona. Es decir, el familiar no se va a meter con un traje a jorungar o a manipular un cadáver que está en un proceso de descomposición avanzado o en un proceso de putrefacción muy fuerte, ¿ya? El familiar eso no lo va a hacer. Entonces necesita una ayuda, es decir, necesita una persona que con sus conocimientos les pueda brindar una ayuda para poder identificar el cuerpo. Entonces eso se llama ser humanitario, es decir, prestar la ayuda, prestar la colaboración en situaciones donde las personas vulneradas no puedan ejercer una actividad. ¿Okay? En este caso, bueno, las personas vulneradas no pueden hacer la autopsia de un cadáver, no pueden hacer la identificación del cadáver, porque para eso se requiere una profesión o una situación práctica. ¿Okay? Es decir, que haya sido debidamente practicada, que haya sido debidamente trabajada, o que haya sido debidamente internalizada, ¿sí? Y que la persona quien va a hacer el manejo de este caso del cuerpo sea una persona idónea, ¿okay? Y que pueda ayudar entonces a estas personas o a estos familiares que fueron víctimas en un momento. Muy bien, entonces la identificación correcta de un cuerpo atiende necesidades humanitarias y también de derechos humanos y otras necesidades sociales y culturales. Entonces aquí es un poco lo que nos decía Laura también, ¿no? El atender esas necesidades culturales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cultura que cada uno profesemos, vamos a tener diferentes formas de poder darle una sepultura a la persona que acaba de perder la vida, ¿sí? Muchas veces esa situación de poderle llevar una flor a un cementerio, poderle hacer un homenaje en el Profe, cementerio. yo tengo una consulta. Ayer estaba viendo un programa Ujú, estadounidense de estos de si muerte, suicidio o asesinato. Y una chica que tenía 20 puñaladas y le hicieron como si fuera un asesinato, el forense lo dictaminó como suicidio. Y era ilógico ujú. porque las puñaladas incluso las tenía en la cabeza y en parte es que tú mismo no te autoinfringes esas lesiones. Pero como intransigencia del forense, porque no quiso cambiar su dictamen para que fuera una investigación, yo quiero saber ahí uno cómo procede cuando las cosas son como ilógicas a la hora del dictamen que da el profesional como tal. Bueno, mira, en este caso, ¿qué se hace? Normalmente cuando no hay concordancia entre lo lógico y lo que se está escribiendo, como tú bien lo indicas, entonces se puede pedir una segunda autopsia, ¿ok? Muchas veces la segunda autopsia, evidentemente ya no la puede hacer el mismo médico quien hizo la primera, ¿no? Porque se está poniendo en duda el procedimiento que realizó. Entonces se puede hacer lo que se llama un contraperitaje, es decir, otro nuevo informe, otro nuevo estudio que determine si realmente el informe que presentó el primer forense, el primer médico forense, ¿ya? Es correcto a lo que se está observando o a lo que se observa en el cuerpo. Eso es lo que se llama el contraperitaje y normalmente lo hace un perito o un médico externo a la institución o externo al lugar de donde se haya realizado ese peritaje. ¿Ves? ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente no puede ser vinculado a la misma organización o a la misma institución, incluso al mismo ambiente de trabajo,
el que hizo el peritaje que está mal con el que hizo el peritaje que está bien, ¿no? Porque evidentemente puede haber una influencia para poder modificar ese tipo de actuaciones. Entonces, normalmente en este caso, lo que se hace es que se pide eso, el informe o un contraperitaje para que se reevalúe el caso, y así han habido muchísimos, muchísimos, muchísimos. No sé, tú que eres de Colombia, no sé si te acuerdas del caso Colmenares en Bogotá. Tú eres de Bogotá, ¿verdad? Creo que era, este, No, yo soy de eh, Medellín, pero sí, Colmenares y también unas chicas que tiraron de un carro también. ajá, bueno, en este caso se hizo un informe médico forense inicial, ¿ok? Donde, bueno, donde se determinaba que el muchacho parece que no tenía lesiones, o sea, al momento en que consiguieron el cuerpo, no tenía ningún tipo de lesiones que se pudiese utilizar para determinar la causa de la muerte, ¿no? Sin embargo, un informe médico forense, incluso con la participación de un antropólogo, determinó más tarde que en una sumación que se hizo posteriormente, sí existían lesiones que se permitían determinar la existencia de tortura o la existencia de golpes de carácter antemorte o perimorte, mejor dicho, ¿sí? Es decir, durante el proceso de la muerte, qué fue lo que le causó realmente la muerte al individuo. Es decir, pasó de una muerte violenta, una muerte accidental a una muerte violenta, en este caso, porque habían elementos suficientes para poder determinar que sí existía. ¿Ya? Entonces, en el caso que tú me indicas, lo más ideal que se debe realizar es ese proceso de contraperitaje. Muy bien. O segundo peritaje, que normalmente, como te digo, lo hace una persona externa a el lugar de donde se realizó el primer informe pericial. Ujú. Bien. Entonces, ajá, cuando trabajamos los procesos de identificación, entonces estamos atendiendo a lo que son necesidades humanitarias y sociales y culturales, como le mencioné anteriormente. ¿Ok? Esas necesidades sociales y culturales pues tienen que ver con, por ejemplo, eso que decía yo, ¿no? De la necesidad de que una persona pueda llevarle una vela o pueda llevarle unas flores a su ser querido al cementerio, ¿ok? Emotivamente, psicológicamente, en algunos casos, pues es una manera de cómo reconfortar o cómo aliviar el dolor ante la pérdida, ¿ok? Entonces, una persona que se encuentra desaparecida, que no haya aparecido por ningún lado y que el familiar no tenga a dónde llevarle, el familiar no tenga a dónde llevarle una flor o a dónde rendir un culto o a dónde rendir una, una ceremonia, no sé si sea pequeña, una ceremonia religiosa. Entonces eso afecta evidentemente el pensar del individuo que está buscando a esa persona desaparecida y de su grupo familiar. Entonces, por eso identificar correctamente un individuo atiende a lo que son necesidades humanitarias y de derechos humanos. Recordemos que todos nosotros tenemos derecho a tener un nombre y un apellido, ¿ok? Tenemos derecho a la identificación. Toda persona, es un derecho universal la identificación, ¿no? O sea, el tener un nombre y apellido, difícilmente vamos a conseguir una persona que no tenga ni nombre o que no tenga por lo menos uno de los dos apellidos, ¿ok? Es un poco complejo conseguir ese tipo de personas porque de alguna u otra forma, pues nosotros podemos tener nuestra asignación de acuerdo al nombre que nos hayan colocado nuestros padres o las personas que estaban bajo la tutoría o bajo la custodia del individuo cuando nació. ¿Okay? Entonces, el identificar un cuerpo atiende eso, a lo que son necesidades y derechos humanos, ¿okay? Y necesidades sociales y culturales. ¿Sí? Como dice aquí, para que una identificación sea válida, se precisan datos ante-mortem y post-mortem de buena calidad y debidamente cotejados. ¿Ok? Bien, ¿quién tiene dudas hasta acá? ¿Quién tiene dudas por ahora?
Ok. Bien, bueno, si nadie tiene dudas, entonces como ya son las 2 de la tarde, van a ser las 2 de la tarde, entonces lo vamos a dejar hasta acá para el día de hoy. Ok. Eh, Nada, yo ya la semana que viene pues nos vemos, nos volvemos a ver. Vamos a continuar con lo que es el tema relacionado con procesos de identificación y luego nos vamos a lo que es cómo identificar, por ejemplo, individuos de sexo masculino, de sexo femenino a través de los restos óseos, a través de los análisis de los huesos, con el trabajo que se realiza desde el punto de vista de la antropología física. ¿Okay? La antropología física aplicada al campo forense. ¿Ya? Entonces, bueno, si no hay preguntas o no hay dudas, lo dejamos hasta acá y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Listo, profe, nos vemos. Listo, bueno. Gracias, profe. Chao. Chao.